Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos la memoria de San Juan Eudes, presbítero, que se dedicó durante muchos años a la predicación en las parroquias y fundó después la Congregación de Jesús y María para la formación de los sacerdotes en los seminarios y otra de religiosas de Nuestra Señora de la Caridad para fortalecer en la vida cristiana a las mujeres arrepentidas. Fomentó de una manera especial la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta que en Caen
en la región de Normandía, en Francia, descansó piadosamente en el Señor, y felicitamos a esta comunidad que se encuentra en nuestro arciprestazgo, aquí enseguida la parroquia San Juan Eudes, en el barrio Minuto de Dios, que están celebrando hoy a su santo fundador. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Leida María Lapeira Tamayo, al cumplir 10 años de fallecida, intención de su hermana sobrina Lapeira. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que elegiste a San Juan Eudes para anunciar al mundo las insondables riquezas del misterio de Cristo, concédenos, te rogamos, que por su palabra y su ejemplo crezcamos en el conocimiento de tu verdad y vivamos según el Evangelio. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Jueces. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés, pasó a Atalaya de Galaad. De allí marchó contra los amonitas e hizo un voto al Señor: si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa, cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto. Luego marchó a la guerra contra los amonitas. El Señor se los entregó, los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 pueblos, y hasta Pradoviñas. Fue una gran derrota, y los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de Atalaya, y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo con panderos y danzas, su hija única, pues Jefté no tenía más hijos e hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica gritando: «¡Ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha, porque hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás». Ella le dijo: «Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos». Y le pidió a su padre: «Dame este permiso, déjame andar 2 meses por los montes llorando con mis amigas, porque quedaré virgen». Su padre le dijo: «Vete». Y la dejó marchar 2 meses, y anduvo con sus amigas por los montes, llorando porque iba a quedar virgen. Acabado el plazo de los 2 meses, volvió a casa, y su padre cumplió con ella el voto que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que todos los días nos está alimentando la mente y sobre todo el espíritu para que comprendamos quién es Dios y cómo se debe proceder, hoy nos pone unos ejemplos bastante precisos de eso que acabamos de afirmar. Primera lectura del libro de los Jueces. Cuando no se entiende bien a Dios, cuando no se entiende cuál es el sentido profundo de la fe y cuál es el sentido profundo de la religión, pues se distorsiona totalmente. Tanto en la primera como en la segunda, como en el Evangelio que acabamos de escuchar, se encuentra eso. Cuando no se entiende bien, se cometen unos errores garrafales. Primera lectura, aparece por decirlo así, ¿cómo se dice? Un caudillo, uno que tiene liderazgo y todas estas cosas, va a pelear contra un pueblo que tiene como apabullado a los israelitas o a los hebreos de aquella época. Estamos hablando del tiempo de los jueces, cuando no había reyes todavía, pero había estos líderes o caudillos
que de vez en cuando Dios mandaba para librar al pueblo de los otros pueblos que los tenían subyugados, se llamaba Jefté. Y entonces este hombre peleó tanto contra los amonitas. Los amonitas son un pueblo extranjero que tiene muchos dioses y muchas doctrinas raras, entre ellas la de ofrecer a los hijos y a las hijas en sacrificio, pasándolos por fuego, o sea, quemándolos vivos. Otra forma era cuando hacían una casa, un palacio o alguna construcción así grande, o comenzar una nueva ciudad, el jefe tenía que enterrar a uno de sus hijos o al primogénito. Eran costumbres de aquellas épocas, especialmente de los pueblos extranjeros. Como los israelitas tomaron la tierra prometida, tenían que conquistarla, pues tenían que acabar con esos pueblos que estaban ahí, que tenían esas costumbres. Era la forma en la época y creo que todavía. Entonces, Jefté y los suyos, al estar allá tanto tiempo en esas tierras, esas costumbres se les fueron pegando. Recordemos que también, por ejemplo, Abraham, que venía de Ur de los caldeos por allá, de los babilonios, de esos pueblos, hoy es que como Irán por allá, bueno, por esos lados, tenían esas costumbres también. Cuando Dios le pide un sacrificio, le presenta a su hijo Isaac, pero Dios le dice: no alargues la mano contra tu hijo, yo nunca he pedido eso. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Entonces, cuando no se entiende bien la fe, se cometen ese tipo de errores. Y Jefté, que estaba peleando contra el pueblo extranjero, resultó haciendo lo mismo que ellos. Y por eso no es un texto agradable, por decirlo así, o a mí por lo menos no me agrada mucho escuchar que alguien en el nombre de Dios ofrece a sus hijos, y en este caso a la primera que salga a felicitarlo, la hija, pues le tocó cumplir con ese voto. Así lo entendía este hombre. Hizo un voto al Señor, y resulta que cuando un voto es para una cosa de estas, el voto no vale. Los votos son para las obras buenas en el nombre de Dios, si no, no vale. Como los que estamos aquí, hacemos votos o promesas al Señor, pero es para cosas buenas. Renunciamos a ciertas cosas por el reino de los cielos, por el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces este hombre, queriendo ser fiel, hizo una de las cosas abominables: ofrecer a su hija en holocausto, cosa que está prohibida precisamente allá en el Antiguo Testamento de las leyes. Entonces, este hombre, pensando hacer el bien, resultó haciendo las cosas mal, por no entender a Dios en aquellos tiempos, que les decía: conquisten la tierra prometida. Pero parece que los que estaban ahí los conquistaron a ellos, entre ellos a este caudillo, porque resultó haciendo lo mismo que ellos hacían en cuestiones religiosas. Bueno, primera cosa, el Evangelio del día de hoy también nos presenta aquí en el capítulo 22 de San Mateo algo parecido. Cuando el pueblo no entiende a Dios, Dios hace una invitación bastante especial, una invitación al reino, pero los invitados, como tienen otra cosa en la cabeza, los invitados son judíos. Recordemos que ya en esa época Israel se había perdido las 10 tribus del norte y solo quedaron las 2 pequeñas tribus de abajo, Judá y Efraín, la más pequeña. Y Judá pues era la principal, y la capital era Jerusalén. Ahí en Judá pues se llamaron judíos después de que se los llevaron también a ellos a Babilonia, y volvió un resto de Israel, un poquito de gente. Y entonces pues esos judíos que ya venían con toda una historia, pues hay que ser fiel a Dios para que no nos vuelvan a pasar esos castigos, es decir, que los deporten todo. O sea, la costumbre era esa: conquistar un pueblo y llevárselo todo, aniquilar a algunos y el resto cogerlos como esclavos y llevárselos, pero transportándoselos todos. Eso le pasó a este pueblo de Israel 2 veces.
En la primera se llevaron las 10 tribus del norte, que era el pueblo de Israel precisamente, y se desaparecieron porque hicieron el santuario ese del becerro de oro, ese que aparece por allá con Moisés. Y después los judíos, 500 años antes de Cristo, los judíos, la tribu que quedaba. Entonces pues también les tocó pasar por esa, y los que volvieron dijeron vamos a ser fieles a Dios. Y es cuando aparecen así con fuerza los fariseos, que son gente buena, muy estricta en el cumplimiento de la ley, pero como tenían unos maestros que les interpretaban la ley de Moisés de una manera tan extraña, o por lo menos para ellos muy radical, y entre ellas, pues un judío debe caracterizarse especialmente por 3 cosas: muchos bienes materiales, hijos, porque si no era una maldición, y muy buena salud. Entonces ellos se preocupaban de buscar siempre esas 3 cosas para mostrar a los demás que estaban muy bien con Dios. Ahora llega Jesucristo, esa es la idea, y propone que el reino de Dios no son esas 3 cosas. El reino de Dios es Jesucristo mismo, el que el Padre envió desde el cielo. Y por eso los invita al reino de Dios a convertirse en sus discípulos. Y dice acá, no, ellos no. Ellos están ocupados en sus negocios porque lo importante es producir dinero o propiedades para mostrarle a los demás cómo Dios los bendice en cuanto a las propiedades, en cuanto a la familia, en cuanto a la salud y toda la cosa. Entonces son cosas que dicen acá, no puedo ir porque es que tengo que ir a atender mis negocios, compré una finca, compré no sé qué, o me casé y usted sabe, y cosas de esas, como dice en otro evangelio con esta misma parábola. Y por eso no quieren seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque también, así como a Jefté, por allá siglos atrás, empezó a distorsionar su religión, no entendió lo que le había dicho Dios a Abraham y a los demás patriarcas, no entendió eso, lo interpretó a su manera y hacerlo lo más radical posible como lo hacían los otros pueblos, y lo más radical era quemar los hijos, pues desvió su fe por ahí. En la época de Jesús, entonces desviaron su fe en el cumplimiento de la ley y luchar por tener buena salud y todo lo demás, y propiedades e hijos, y se olvidaron del verdadero reino de Dios, que es lo que viene a mostrar Jesucristo. Y por eso cuando Jesucristo les habla de una entrega absoluta, de una renuncia total a los bienes y de acogerlo a Él, y no es por la vía del crecimiento social. Lastimosamente muchos se van por ahí. No es por el prestigio social o el éxito social, aunque Dios lo puede dar, donde se busca, digámoslo así, como lo mejor de Dios, sino es en la renuncia de sí mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando ellos escucharon eso, les pareció pues como descabellado. Eso no es lo que nos enseñaron. Recordemos que hasta los mismos discípulos, y entre ellos Pedro, cuando Jesús les dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? La gente qué dice de mí, pero ustedes qué dicen de mí, en el capítulo 16 de San Mateo. Y pues Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Perfecta respuesta, pero la interpretación que tenía en la cabeza de eso era diferente. Y Jesús les dice, el verdadero Mesías tiene que ir a Jerusalén, allá lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a matar. Y Pedro se lo lleva a un lado y le dice, no puede ser, nunca los profetas han enseñado eso, nunca nos han enseñado en las sinagogas esas cosas, tú estás hablando como un endemoniado, alguien que está poseído por Belcebú o Satanás o cosas de esas, porque está distorsionando la palabra o la ley. Y por eso Jesús le dice, vete para atrás, más Satanás serás tú. Esa famosa frase. Los mismos discípulos les costaba mucho escuchar lo que decía Jesús. Lo vamos a ver el próximo domingo. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y toda la gente decía, pero ¿quién puede escuchar ese lenguaje? Y se fueron. Solamente quedaron sus discípulos, y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Porque Jesús no vino a hacer propuestas populares donde todo el mundo las acepte, no. Vino a proponer lo que es la verdad de Dios. Y si se van a ir, pues bien idos.
Afortunadamente Pedro contestó: ¿y a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Entonces, el pueblo en aquella época, en la época de Jesús, tenía su fe puesta en otra cosa. Habían distorsionado la fe, la ley de Moisés. Y por eso entonces dice aquí que no aceptaron la invitación, que es lo que cuenta Jesucristo en esta parábola. Ya el banquete está listo, ya está todo preparado, ya los alimentos están hechos, pero los invitados no quieren venir, pues ellos no entran y tráiganme a otros. Y como ellos no entran, destruiremos la ciudad. Estos evangelios fueron escritos después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 por allá. Entonces, ya la gente había escuchado sabía esas cosas. Había muchos relatos orales y después se fueron, ¿cómo se dice?, reuniendo todas esas experiencias de los primeros cristianos. Y aparecen estos evangelios. Ya después alguien los redactó y los dejó tal cual como los tenemos hoy. En el siglo IV los obispos de esa época reunieron todo eso en lo que llamamos ahora la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero antes eran así como tradiciones orales. Ojo, porque la Biblia no apareció el primer día en que Jesucristo resucitó, no, eso tuvo que pasar mucha experiencia, por eso dice aquí, se destruyó todo, se acabó, de hecho pasó en el año 70 de nuestra era. Pues dice, esos invitados no eran dignos de este banquete o de esta boda. De los que asistieron a la boda, dice acá, había uno que no tenía traje de fiesta. Es decir, no quiso vestirse para la ocasión, aunque sí está gorreando allá en la fiesta. Asistir a una fiesta significa participar del gozo y del motivo de la fiesta, y hay que ponerse el atuendo. El atuendo ya lo entendemos nosotros. Si Dios nos invita a su reino, hay que ir vestidos de acuerdo a ese reino, y en ese reino no es la cuestión monetaria, no es conseguir dinero para que vean cómo me bendice Dios, no es conseguir hijos, no es conseguir buena salud, sino el traje que se necesita es un traje especial. Decía San Pablo, hay que revestirse de Cristo. Ese es el traje que se necesita para asistir a esa boda. Entonces, queridos hermanos, si en la época de ese caudillo que inmoló la hija se distorsionó la fe, si en la época de Jesús también los judíos habían distorsionado el asunto y por eso no pudieron participar los invitados al banquete, también nosotros podemos tener algún tipo de desviación en nuestra fe. Hoy en día lo que más predomina es el culto a la persona misma en todos los aspectos. Dios fue reemplazado por la persona misma. Por eso muchos van a gimnasios para que su cuerpo quede perfecto. Muchos niños y muchas niñas, en términos generales, ahora tienen que ir a hacerse un buen maquillaje. Las prendas de vestir tienen que ser de marcas, eso no existía antes, ahora sí, las marcas, y ojalá entre más costosas mejor. Y como aparece en las redes sociales, hay algunos que tienen dinero y presumen de todas esas cosas, armarios llenos de tenis, de prendas de esas de marca, nunca se las ponen, simplemente es para exhibir porque yo sí puedo comprar. Entonces la persona hoy en día reemplaza a Dios y todo lo que se pueda hacer con esa persona, entre más bonita y perfecta, no es sino verlo de este jugador que fue vendido a otro equipo y ha sido la noticia los últimos 15 días, todos los días aparece algo de una persona que ha sido elevada a una condición de ídolo. Eso es lo que reemplaza ahora a Dios. Si Dios o Jesucristo nos invitara al banquete a todos, ¿qué haríamos nosotros? Creo que sacaríamos también alguna excusa, porque tenemos distorsionada la fe. Jesús nos invita a un banquete muy especial, Eucaristía. Y Eucaristía es un banquete de sacrificio.
el sacrificio de Dios por nosotros, y nos invita no a hacer culto a la persona, sino que la persona se entregue por los demás, y eso hace parte primordial del reino que tiene Jesús. ¿Cuántos aceptan hoy en día ese reino? Y estamos invitados. Y quizás los que estamos aquí, empezando por el que les habla, quizás también tenga distorsionada la fe y no hayamos entendido lo que Jesús nos quiere regalar a nosotros, ese reino. Quizás no tengamos el traje de boda, como le decía Jesús a los fariseos de aquellas épocas, hipócritas. Ojo, que no es el sentido de hipócrita aquí alguien que engaña a alguien, no. Hipócrita era un actor de teatro, uno que representaba una comedia religiosa, que Jesús decía cuando van por la calle y tienen sus vestidos y se mueven de un lado para el otro y tocan la trompeta o cosas de esas, haciendo alarde para que los demás los vean. Era una comedia, así lo tenían en aquellas épocas. ¿Qué será lo que tenemos hoy en día nosotros? ¿Sí estaremos entendiendo bien a Jesucristo? ¿Sí estaremos entendiendo bien su reino? ¿O de pronto tenemos algo que no está cancionando y por eso de pronto el traje de fiesta todavía no se ve? Pues queridos hermanos, la fiesta se hará porque se hará, como dice acá, y estaremos todos invitados, pero ¿quién se quiere poner el traje de fiesta para asistir? Por eso muchos son los llamados. A ver cuántos vamos a asistir. Yo quiero asistir, ojalá Dios me regale ese don, y a los que estamos presentes, a los que están escuchando por aquí, ojalá nos regale ese don de entender bien a Dios, porque si no, lo estamos distorsionando, acomodándolo a nuestras propias conveniencias, y de pronto la pérdida puede ser enorme. Pidámosle a Dios que nos ponga en el camino que es para encontrarnos con Él. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría.
Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Eudes y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos
dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Leida María Lapeira Tamayo, al cumplir 10 años de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.